que se encuentran o se conectan a las redes sociales. La Iglesia Manantial de Dios le dice bienvenido. Dios los bendiga grandemente y reciban de parte del Señor esta bendición. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Con eso hay que dice, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bueno, creo que ya pueden poner la imagen el título del mensaje hoy. Hoy vamos a ver, amada iglesia, un tema supremamente importante y que quizás veníamos tocando ya hace unos días, y es el crecimiento espiritual. ¿Usted se ha preguntado cómo es el crecimiento espiritual? ¿Se ha detenido alguna vez a preguntar cómo crece la palabra en mi corazón? Es interesante cómo Jesús usa esta parábola para enseñarlos el crecimiento espiritual. Ahí están viendo ustedes la imagen. Estamos viendo una semilla, una que está comenzando a germinar, y vemos también la espiga de trigo. Y creo que los que estuvieron hace 15 días, si no estoy mal, ¿de qué predicamos hace 15 días? ¿El qué? Trigo y la cizaña. Y hablábamos del trigo y la cizaña, de que el trigo crece juntamente ¿con qué? Con la cizaña. Y que muchos hermanos quieren quitarle al hermanito que no le queda, no la va bien, sino como que le molesta, y el hermanito quisiera que el hermano se fuera de la iglesia o que el hermano no viniera. Pero resulta que Jesús nos está enseñando que tenemos que aprender a crecer espiritualmente y a crecer en la iglesia, aún con los hermanitos que nos incomodan, con los hermanos con los cuales no la vamos bien, y con diferentes situaciones, porque en la parábola de la cizaña es claro cuando Jesús dice: no arranquéis la cizaña porque podéis arrancar ¿qué? El trigo, déjenmelo ahí. Y el día de la cosecha, el día de la siega, se verá entonces quién es trigo y quién es cizaña. Y en el día final, en el juicio final, entonces separará, tomará la cizaña, la recogerá en bojotes, en manojos, lo que sea, y será quemada, y quedará el trigo. Por eso, mis hermanos, hay cosas que nosotros quisiéramos que salieran de nuestro entorno, pero como cristianos tenemos que aprender a convivir con esas situaciones. Y aquí en esta que Jesús habla, toma la misma figura que tomó. Bueno, hay algo importante que usted debe saber, iglesia. Si usted quiere entender las parábolas, la principal parábola para entender las otras es la del ¿qué? La del sembrador. Esa es la parábola matriz. Cuando usted entiende la parábola del sembrador, de ahí en adelante usted entenderá las otras parábolas. Y vuelve y toma Jesús aquella parte de la semilla para enseñar
o para darnos a entender lo que sería el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Algo interesante, miremos lo siguiente: las parábolas nos enseñan realidades del reino, lo que es su valor, cómo entrar y de qué manera viven sus ciudadanos, o sea, cómo viven los cristianos realmente y cómo deben vivir. La mayoría de las veces la parábola tiene un punto espiritual principal y eso es lo que busca comunicar toda parábola. Siempre trae una enseñanza espiritual. Por eso yo me da pena, pero los que dicen que Lucas capítulo 16, donde Jesús habla de Lázaro, el mendigo y el rico, es una parábola. No es una parábola, es una enseñanza de Jesús sobre la realidad de lo que es el destino del hombre cuando muere. Y no es parábola porque las parábolas no traen nombres, siempre se refieren a algo más, no dan nombres específicos. Y está en este relato Jesús habla de Lázaro. Bueno, pero continuemos. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar lo siguiente. Versículo 26. Vamos a leer el 26 y el 27 porque ahí está el centro de la enseñanza. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué? Brota. Brota y crece sin que él sepa cómo. Y aquí hay algo interesante. Y me encanta esta parábola poderla enseñar aquí. ¿Saben por qué? Porque ustedes, el 90%, si no sería el 100%, tienen conocimiento de la agricultura. Entonces, podemos, y por eso, ¿por qué Jesús usaba esas enseñanzas o esas parábolas? Porque el pueblo de Israel era ¿qué? Agricultor. El pueblo de Israel era un pueblo agricultor, era un pueblo que pastoreaba ovejas, por eso él también hace parábolas con las ovejas y todas estas cosas, porque el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra. Ellos no eran guerreros como los filisteos, no eran guerreros como los asirios, no, nada de eso. Entonces, mis hermanos, aquí lo que podemos ver nosotros es que la parábola, Jesús le dice, bueno, mire, pónganle cuidado. Un agricultor toma una semilla y la pone en la tierra. ¿Qué hace ese agricultor? Él no se va a quedar al pie de la semilla ahí todos los días. ¿Cuándo será que sale? ¿Cuándo será que...? No, sino que ¿qué? La deja y se va a ¿qué? A hacer otras cosas. Se va a hacer otras cosas. Y me encanta la versión, dice en el versículo 27, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede eso. ¿O sí? Bueno, aquí los que son expertos en agricultura, usted sabe cómo sucede en la tierra lo que pasa allí mientras la semilla se comienza a nacer, comienza a germinar. No, ¿cierto? ¿Usted ese proceso lo ve? No lo ve. Usted, el agricultor, deja la semilla ahí y listo. Es lo que va a estar pendiente es cuando germine. Pero el proceso interno de esa semilla dentro de la tierra, usted no la ve. Ni tampoco se puede quedar ahí a esperar a ver cuándo. Está pendiente, pero él sigue haciendo sus cosas. Entonces, aquí veremos, mire, la semilla la coloca este agricultor, pero él tiene algo especial. Y creo, usted no coloca una semilla, y estoy hablando de la parte central de la parábola.
Usted no coloca una semilla y ¿cuál es su perspectiva con respecto a esa semilla? Que nazca, ¿cierto? Ahora, pero usted no solo se imagina que nazca, usted se imagina ver ya que el fruto. Usted cuando la está sembrando, usted está pensando, usted se está imaginando ese palo de aguacate, ¿sí o no? Cuando usted planta una semilla, cuando usted planta una semilla de tomate, ¿qué esperan ustedes? Tomates, y ver ese cultivo y ver esa mata con hartos. O sea, sembramos una semilla con una expectativa. La expectativa de esa semilla es que dé ¿qué? Fruto. Y aquí es donde Jesús nos enseña varias cosas, y entre esas que el Señor nos enseña está la de otra cosa que miramos antes de entrar en la parte ya de la aplicación, y es que la semilla, lo que sucede en la tierra, lo que sucede allí, es un proceso que invisible. Usted no ve qué va a pasar ni qué está pasando allá. Solo espera y sabe y cree y tiene fe y tiene esperanza que la semilla va a brotar y le va a dar buen fruto. Sabemos que la semilla, ¿qué representa aquí? La palabra de Dios. La tierra, ¿qué representa? O el campo, el corazón suyo. Lo mismo que enseñamos en la parábola de la cizaña, lo mismo que enseña en la parábola del sembrador, las 4 tierras. La tierra, la primera fue la semilla que quedó al lado del camino, vinieron las aves y se la comieron. Yo creo que usted habrá leído esa parábola, por eso le digo, lea esa parábola para que pueda entender las otras parábolas. Luego vino la tierra que no había mucha tierra, había piedra, había resequedad, era estéril, no había. Luego viene la tercera tierra que tenía abrojos, espinos, cardos, todo esto tenía. Y la cuarta tierra que fue la que la sembrada semilla y dio fruto. Ahora, miramos aquí, miren ustedes. Dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando nosotros vamos a poner un ejemplo, a evangelizar, vamos con la esperanza de que la persona se convierta. Y está bien. Pero pienso que el primer paso que usted tiene que dar es, o el pensamiento que yo debo llevar es ¿cuál? Que voy a sembrar ¿qué? Una semilla en el corazón de esa persona. Y que esa semilla, yo mientras esta semilla esté en el corazón de esa persona, voy a estar ¿qué? Orando para que esa semilla un día ¿qué? Germine. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sabemos, porque a veces queremos que la persona, y se cometen muchos errores, evangelizan a la persona, venga para acá y haga la oración de fe. Y la persona pues repite la oración de fe y ya llegan, vea, 10 convertidos hicieron la oración de fe, cuando muchas veces ni sembraron la semilla. Porque lo que Jesús explica aquí es cómo comienza el proceso del crecimiento espiritual. Y el proceso del crecimiento espiritual comienza cuando yo planto la semilla en el corazón de la persona, en el corazón de ese hombre o esa mujer, de ese joven, de ese niño, lo que sea. Cuando yo veo o ya puedo comenzar a ver que la persona sí realmente está aceptando y está buscando un cambio de vida,
es que yo entiendo que la semilla que sembré en él es la semilla, está dando que ya, está haciendo un cambio en la vida de la persona. Pero miremos lo que dice el 28, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno de espiga. O sea, el proceso de crecimiento espiritual tiene ciertas etapas. Y la persona recibe la palabra y queda ahí en su corazón. Miremos para que, y ustedes creo que recuerdan a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Leamos desde el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Interesante esta parte. Nosotros, la semilla que está en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, esa es la que nos va a dar el crecimiento. Entonces la semilla crece, dice que nace la hoja, pero en otras traducciones dice que comienza, ¿qué es lo primero que se ve cuando la semilla germina? El tallo. O sea, ya está comenzando a coger ¿qué? Forma. O sea, usted sembró la palabra en el corazón de esa persona, y cuando tú siembras, espera que esa semilla comience a germinar, y un día la persona ya, por ejemplo, digamos alguien que no viene, ya vino, se le está viendo algo, ¿cierto? Ya la persona comenzó a asistir a los cultos, se está viendo algo. Ya le hacemos el discipulado para bautismo, porque la persona ya está cogiendo forma, ya está echando ese tallo, se está formando ese tallo. Ya la persona se bautiza y ahora dice, quiero servir. O sea, la persona ya está en una etapa donde la semilla nos está mostrando que dio fruto, que ya la semilla comenzó a germinar en el corazón de ese hombre. Pero tenemos que aprender, iglesia, porque a veces nos acostumbramos a hacer cosas que en sí no son tan bíblicas. Usted lo primero que tiene es que sembrar la semilla en el corazón de la persona. Decirle a esa persona, mire hermano, uno se encuentra con la gente que tiene diferentes problemas, diferentes situaciones. Ayer nos encontramos con una hermana, una conocida, y con dolor en su corazón nos contaba lo que estaba sucediendo con su hijo. Y entonces uno encuentra a esas personas que siempre tienen un problema, una necesidad. Para ella también hay una semilla que sembrar en su corazón, una semilla de fortaleza, de fe. Yo le decía, hermana, tienes que orar. Ya no hay más que hacer en tus fuerzas, en tu capacidad humana. Lo que tienes que hacer es, ore mi hermana, para que la semilla que se ha sembrado sobre ese joven, esa semilla un día aparezca y él regrese a los pies de Cristo, y después de regresar comience un proceso de formación, porque la planta se está formando, iglesia. Cuando la planta nace, se está formando. Y cuando ya la persona viene a la iglesia, necesitamos darle esa formación para que comience realmente a ser una planta fuerte, vigorosa, y que sepamos que dé fruto. Una de las cosas que nosotros tenemos que pedir, de decir al Señor, es que aquí haya gente con deseos de formarse para dar fruto. La planta no da fruto antes de formarse. La planta se forma primero y luego da el fruto.
Todo tiene un orden, todo tiene una forma correcta de acuerdo a como Dios lo estableció, mi hermano. Lleva fruto luego. Y entonces se va formando esa planta. Ya tiene el tallo. Ahora, ya dice en la segunda, luego la espiga. Ya comienza, ¿qué comienza a verse? Ya esa... En las flores, por ejemplo, uno ve el capullito, ¿cierto? Ya comienza el capullo. Y en cualquier planta que produzca fruto, uno comienza ya a ver unos pequeños brotes de lo que va a ser la planta. Ya lo que tenemos que mirar es que entonces, como decíamos al principio, el crecimiento espiritual es algo invisible y algo silencioso. El crecimiento espiritual no se muestra en la bulla. El crecimiento espiritual de una iglesia no es porque hagan mucha bulla. No es porque, en fin, hablen muchas lenguas. Deben hablar lenguas, pero eso no es señal de fruto. Eso no es señal de que la semilla está germinando correctamente. Cuando la semilla comienza a germinar, nos está dando ya una respuesta a algo que nosotros sembramos con esperanza, algo que nosotros sembramos con fe. Cuando usted siembra una palabra en el corazón de la persona, tenga fe, mi hermano, que la persona sí, la palabra le cayó en una buena tierra y que un día va a dar fruto. Pero yo a veces le digo, siembran, le hablan de Cristo a la persona y entonces le dice, llegan y dicen, ¿quién sabe si se convertirá? Porque sé cómo es. No, si ustedes supieran cómo es ese tipo, si ustedes supieran todo lo que ha hecho, usted no sabe. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Tú por qué te metes en los campos que no son suyos? ¿Tú por qué entras a juzgar o a calificar el campo que solo le pertenece a Dios, que es el crecimiento de la semilla? ¿Sí ve? En vez de ponerse a sembrar más semilla, se pone a marchitar la semilla que sembró. Lo que tienes que hacer es, tenga fe. Ahora, el agricultor... espérese, yo tenía otra por ahí. Eclesiastés 11:5, ¿qué dice? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, la cual hace todas las cosas, el cual hace todas las cosas. Oiga, ¿sabe qué le está diciendo ahí? O sea, tú puedes hacer algo, pero hay cosas que le corresponden solo a Dios y son cosas de Dios. Y por eso porque Eclesiastés dice, ¿usted sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer? No. Ni las mismas mujeres que han tenido embarazos y han parido hijos pueden explicar eso, ¿o no? O pueden explicarlo, porque el proceso de Dios es un proceso secreto, invisible. ¿Qué se necesita para ese crecimiento que Dios da? Se necesitan dos cosas, por decir algo: fe y paciencia. Paciencia no es esperar a ver qué pasa. Paciencia es saber que un día lo que sembró va a dar resultado. El agricultor, y creo que está en Santiago 5:7, el agricultor, miremos a ver si es que, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de ¿quién? Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.
y ustedes, vuelvo y digo, que tienen conocimiento de la agricultura, usted podrá hacer que la planta dé más rápido porque usted quiere y hace fuerza y se sienta todos los días al pie de la mata a ver qué. Sí. El agricultor normalmente sabe cada cuánto una planta da su fruto. Eso sí se sabe. Pero durante esos 6 meses, por decir algo, ¿puede hacer algo el agricultor? Nada. Nada. Esperar con paciencia hasta el día que comience a recibir la bendición de lo alto. Y quien hace germinar, y quien hace crecer, y que hace todo el proceso del crecimiento, se llama Dios. No es usted, mi hermano. Usted siembra la semilla, ore por esa semilla que sembró y espere, porque muchas veces entonces evangelizan a la persona y si la persona no viene a los 8 días a la iglesia, no, es que ese ya no. Eso no funcionó, pastor. Ese, mire, yo le invité a la iglesia y no vino. No, mi hermano. Espere, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Espere que Dios está haciendo algo. Si ese hermanito la incomoda, espere. El Señor está haciendo algo que usted no ve. El Señor está haciendo algo que usted no se imagina. Pero el crecimiento espiritual lo da el Señor. El Señor es el que prepara todo y todo. Nosotros somos los que sembramos y regamos. ¿Qué sería regar en este caso? Usted planta la semilla y a veces hay que regarla, ¿cierto? Claro, hay que echarle agüita para que no se vaya. Y usted va todos los días y le echa agüita. Pero usted sabe que al otro día no le va a amanecer. Entonces, para usted que tiene a una persona que la está evangelizando, entonces usted lo que ya le sembré la palabra. Ahora que voy a hablar con él, animarlo, le doy más palabra, la estoy fumigando. O sea, cuando yo le doy más palabra, estoy regando esa semilla que ya sembré. Pero usted no puede dejar allá, veremos a ver qué pasa. No. Yo la sigo regando para que esa semilla pueda tener vida. Y Dios, mientras usted riega esa planta, esa semilla que ni siquiera ve, usted no sabe qué está haciendo Dios ahí. Es un proceso secreto, iglesia. Es un proceso totalmente invisible que usted no puede ver. Usted no puede decir, es que ese ya no creció espiritualmente. No, mi hermano. Usted no sabe el proceso que está haciendo Dios para que esa persona mañana, y por eso a veces en las iglesias se queda uno así. Llegó la persona y no tiene, perdóneme, no, sino que no tiene pinta de nada. Pero como no le vemos pinta a nosotros de que va a ser un adorador, va a ser un predicador, entonces poco interés le colocamos, poco interés mostramos por ese hermano. Y yo aquí, a veces dentro de las predicaciones tengo que hacer algunos ajustes. Porque ya habíamos hablado hace un tiempo, cuando llega una persona nueva, los que ya se supone que están en un crecimiento espiritual, ¿qué deben hacer con esa persona nueva? Acercarse, saludarla. Si la persona, hombre, si hay la forma de darle un abrazo, dele un abrazo a esa persona nueva. Pero siempre nos abrazamos los mismos, conversamos los mismos, nos alentamos los mismos, y la persona nueva por ahí en un rincón, por ahí sola. No, es una semilla que se plantó y ya se está viendo el fruto, ya se está viendo el tallo. Necesitamos que esa persona ahora siga el proceso, pero usted la tiene que regar, usted la tiene que cuidar, mi hermano. Por eso Jesús nunca dejó o siempre motivó a los discípulos.
que había que estar enseñando la palabra. Y Él lo mostró. Jesús, donde iba, ¿qué hacía Jesús? Enseñar la palabra. Él no llegaba, bueno, a Capernaum, por decir algo. ¿Qué hay programación ahí para este fin de semana? ¿O sí? No. Él no llegaba a Betania ni a todos esos lugares donde iba. ¿Qué programación hay aquí? Cuando se encontró, cuando llegó y estaban pescando, no les dijo, ¿qué programa tienen para hoy, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Ya entramos a diciembre. ¿Qué tiene preparado, mi hermano? Ve a ver. Vio, Jesús llegaba a predicar la palabra. Pero ahora hay hermanos que le preguntan a uno cuál es la programación. O hay gente que llega a veces a la iglesia preguntando qué programación tienen aquí. No, aquí solo hay un programa. Y es la predicación de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Hablo del programa especial, principal y único. Los otros son añadiduras. Que tenemos una subida al Monte Carmelo. Eso ya forma parte de algo que tenemos que hacer dentro de un trabajo. Pero el programa principal es la evangelización, es la predicación de la palabra. Ahora, volvamos al 4, a Marcos 4. Y entonces ya comienza a verse la espiga, ¿cierto? Ya comienza a salir. Ay, tan bonito ya. Yo recuerdo que en la mata de cacao, porque nacimos en una región netamente cacaotera y de mucho aguacate, y ya cuando él comienza, ya la mata de cacao ya tiene su tallo bien, comienzan a nacer unos pequeños, nosotros le decíamos raíces, son las cositas pequeñitas, y ellas van creciendo, hasta que se forma la mazorca, lo que llamamos la mazorca. Pero esa mazorca tiene adentro, ¿qué? Tiene grano. O sea, increíble, porque si yo le muestro a usted, o métase a internet y mire una planta de cacao, y mire usted que lo que es que son pequeñitos, son cosas pequeñitas. Y ella va creciendo, y cuando ya llega a su tamaño normal, y usted la destapa, son unas pepotas así, hermano. ¿Cómo crecieron esas pepas dentro de esa mazorca? ¿Cómo crecieron? La mazorca de maíz, usted la ve pequeñita, ¿sí? Cuando ya está grande, su buena tusa y su buena pepa de maíz. ¿Cómo crecieron? Usted no lo sabe. El crecimiento lo da Dios. Y así somos nosotros. Por eso Jesús habla. El crecimiento espiritual es algo que sucede interno. Es algo que Dios hace, un proceso interno. Pero yo le digo algo, mi hermano. La semilla que da fruto es la que se pone, ¿qué? En buena tierra. Porque si vamos a la parábola del sembrador, la que se sembró sobre pedregales no dio fruto, se secó. Entonces la semilla queda. Entonces se necesita también un buen corazón para que la palabra, el Señor, uno lanza la palabra o el llamado de Dios, pero el Señor espera también respuesta de la persona a que se le sembró la semilla. Por eso la semilla, ahora volvemos a la parábola del sembrador, por eso explica muy claro eso. Nosotros regamos la semilla, pero no toda va a germinar. Pero va a haber semilla, pero no sabemos cuál. Si usted le predica a 10 personas, ¿me puede decir cuál va a dar cosecha? No. Usted sabe que sembró la palabra en 10 personas y espera que den fruto, pero tal vez unos serán cizaña y otros serán trigo. Porque sembramos la palabra confiando en que Dios va a dar el crecimiento.
Sembramos la palabra confiando en que Dios es el que está haciendo el proceso y Dios es el que va a hacer el crecimiento de esa persona. No nosotros. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que lo que estamos haciendo no es en vano. Que lo que estamos haciendo no estamos sembrando en tierra estéril. Usted tiene que tener la mentalidad que toda palabra que siembra, la siembra en tierra buena. Que si en el camino se volvió estéril, bueno, ya eso es otra cosa. Pero no puede usted llegar a sembrar semilla y comenzar, ¿será que este es estéril? ¿Será que el corazón es? Y hay una expresión que yo escucho mucho, y ese es un corazón duro. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, ¿y los ricos que entonces no entran al cielo? Por sudores. Jesús, ¿qué les dijo? No, ustedes dicen, para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios todo es ¿qué? Todo es posible. Toda persona en que usted siembre la palabra, véala como una posible planta hermosa que da mucho fruto. Dele la gloria y dele la honra a Dios, alábalo. Si al maestro, al agricultor más grande y único que salía por los campos, a la orilla del mar, en las ciudades, en los poblados, y sembraba la semilla, regaba la semilla, pero toda germinó, no. A Jesús lo seguían multitudes, pero de esas multitudes muy pocos se convertían. Pero Jesús nunca dijo, voy a dejar de sembrar la semilla porque hay mucha que no funcionó. Y si él dijo la parábola del sembrador, era porque él lo estaba viviendo también en su propia experiencia, porque él veía cómo se sembraba la palabra, pero no todo mundo la recibía y la dejaba que diera raíces, echara raíces en su corazón. La palabra que tú siembras, tú tienes que tener la mente diciendo, Señor, yo pongo esta semilla aquí que va a germinar. Yo pongo esta semilla, Señor, el proceso lo haces tú, yo cumplí y yo sigo aquí pendiente de esta semilla, sigo orando, sigo visitándolo, sigo hablando, sigo animándolo. Pero no se preocupe por el crecimiento, ni se preocupe cómo es que él va a crecer espiritualmente. No, cuando uno se da cuenta la palabra ya, uno se da cuenta de la persona, oiga, cómo ha crecido esta persona. ¿Se dio cuenta usted cómo? Aquí había personas que tal vez no se habían descubierto los dones y los talentos que tenían. Pero cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que esas personas tenían talentos y tenían dones, y que ya esa semilla que alguien plantó en el corazón de esos hermanos ya estaba lista para dar el fruto que necesitaban dar. Dice espiga, después grano lleno en la espiga. Oiga, grano lleno. Bueno, permítame, miro un momentico aquí en la Nueva Traducción Viviente, la palabra, estoy en el 28. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. O sea, llega un momento de la madurez. Llega un momento de la madurez de ese hermano. Pasaron 5 años. Ay, hermano, pues esa es la paciencia y la fe que usted tiene que tener. ¿Acaso usted va a sembrar la semilla y va a decir, en 3 meses yo quiero verlo a usted predicando? ¿Y usted quién es? Usted no es Dios. Usted es un obrero de la viña que siembra planta. Usted es un obrero que cuida la tierra y la ara para que la semilla que se siembre germine. Eso es usted. Y entonces aquí dice, dice, primero aparece una hoja como señal. Bueno, me permiten, me ponen otra vez la imagen, son tan amables. Ahí. Entonces, dice, primero aparece ¿qué
¿Qué apareció ahí? Una hojita, y ella es una hojita y hay un tallito, aunque se ve muy débil, se ve frágil, ¿cierto? Pero a la final esa semillita, sí. Entonces, mira, aquí, usted la ve débil. Esa plantica tiene cara de algo. Yo no le veo pinta de nada. Pero usted no sabe el proceso que está haciendo la tierra ahí para que produzca. Así pasa en la iglesia muchas veces. Ese no tiene pinta de nada. Se ve frágil, se ve débil. Pero usted tiene que decir, mi hermano, como dicen Romanos, ayudar a los débiles, ¿qué? Usted que es fuerte, ayude a los débiles en la fe. Y esa plantica ahí no tiene ninguna apariencia. Ahora, ahí ya ella aparece la hoja, sí, aparece la hoja. Luego dice aquí, en el 28, se forma la hoja, luego se forma la espiga y luego el fruto que madura. ¿Cuánto tiempo pasa para que yo vea a una persona ya dando fruto? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ni usted nunca lo va a saber. Porque esas son cosas que Dios hace en el corazón de ustedes. Él es el que hace el proceso del crecimiento. Pero para que ese proceso tiene que haber un ambiente también. Porque la planta para que crezca tiene que estar en un ambiente propicio. El corazón tuyo también tiene que estar en un ambiente propicio. Para que ese crecimiento se dé. Y ese hermano que usted decía que mañana tenga cuidado, que tal vez ese hermano que usted dijo un día, yo no le veo nada, de cara de nada, pastor. Termina siendo un buen evangelista. Termina siendo ese hombre o esa mujer que ora. No que busca programación en las iglesias, sino que ora, que viene a los cultos, que alaba, glorifica a Dios, exalta a Dios. Ese hombre, esa mujer que llega aquí y le dice, pastor, le traigo este amigo. Pastor, le traigo este borracho. Él es drogadito. Él es homosexual. Ese que usted decía resultó más fuerte, resultó con mayor crecimiento espiritual que usted que lleva 20 años. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Alabado sea Dios. Y por eso usted se da cuenta, uno se da cuenta en las iglesias, unos avanzan y otros se quedan. Porque el crecimiento, una cosa sí le digo, el crecimiento es continuo. El proceso de esa planta es continuo. Ahí se ve débil y frágil. La persona nueva es una persona débil y frágil. Y usted espera un tiempo más y esa planta será una planta fuerte. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia y tener fe y esperanza que el Señor a los que lleguen les dará el crecimiento. El 28, el 29 dice, y llega el tiempo de qué. ¿Cómo se pone el campesino? Es el Salmo 128, 121, no, 128. ¿Es 128? Bueno, miramos el 128, el Señor me puso a gozarme aquí un ratico. Salmo 128 no lo tenía en la carpeta, pero Dios me lo puso en el corazón. Espérenme un momentico, aquí lo busco rápido.
128. No, el de las gavillas. Sí, irán cantando y irán arando. Cuando Jehová, 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Esto con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor. El 4. El 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aleluya. O sea, mi hermano, cuando el campesino, vuélvame la imagen, déjeme la imagen por favor, cuando el campesino siembra, a veces lo hace con mucho sacrificio, ¿cierto? Trabajo arduo, porque hubo que arar la tierra, hubo que limpiar la tierra, hubo que conseguir la semilla, cuidar la semilla para que sea una buena también semilla. Y entonces el hombre con esfuerzo y sacrificio sembró esa planta, sembró esa. Pero qué alegría, qué hacerlo. Usted se imagina ese hombre campesino cuando ya ve el fruto, cómo va, cómo amanece ese día. Hoy voy a recoger ¿qué? La cosecha. Ese hombre canta, ese hombre silba, no el apellido mío sino silba. Ese hombre está alegre, está gozoso, porque va a recoger el fruto de lo que un día sembró con sacrificio, con esmero, con esfuerzo. Ay, lo voy a recoger en el reino de los cielos, en las iglesias. El gozo más grande para uno es cuando ve que una planta, que un hermano está dando fruto, porque uno dice: lo que sembré, lo que se predicó no fue en vano, la palabra que se dio no fue en vano, esa palabra cayó en el corazón, buena tierra, comenzó a germinar. Y ahora, qué felicidad verlo danzando, qué felicidad verlo de mujer, qué felicidad verlo enseñando, qué felicidad verlo predicando, qué felicidad verlo evangelizando. Sea alabado, sea Dios y sea glorificado el nombre de Jesús. Oh Señor, glorioso, maravilloso Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos. Espigas de trigo con el grano ya maduro, lleno. Porque en la cizaña dice que el Señor vendrá el final del siglo y recogerá la cosecha, sacará la cizaña aparte y dejará el trigo en su granero. Y el trigo simboliza, representa la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Cuántos son trigo? Pero qué tristeza también cuando uno ve que la gente retrocede. Ayer hablábamos en el monte, cuando en el capítulo 5 de Isaías habla de la viña. El Señor plantó una viña, cogió un terreno, lo limpió, le quitó las piedras, lo abonó y plantó la vid para que le diera fruto bueno y dulce. Pero esa vid no dio fruto dulce, sino fruto amargo y agrio. La viña debía dar fruto bueno. En la iglesia, los hermanos deben dar fruto bueno. No fruto agrio ni amargo, no. El fruto de ustedes tiene que ser un fruto como el grano, como la vid. Bienaventurado el varón o todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el fruto de sus manos, el trabajo de sus manos, bienaventurado será. Y le irá bien. Y le irá bien. Su mujer será como vid que lleve fruto alrededor de la casa.
y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero es así. Para obtener fruto hay que trabajar. Para obtener fruto hay que sembrar semilla. Para sembrar semilla hay que buscar tierra, ¿o no? O usted me va a sembrar la semilla aquí en la mano. Usted tiene que buscar la tierra, plantar la semilla y que Dios dé el crecimiento. Que Dios nos dé la capacidad de sembrar mucho. Así que, mi hermano, entonces vemos tres cosas en este proceso: un crecimiento invisible, la evidencia del crecimiento cuando se ve la planta, el resultado del crecimiento cuando tú recoges el fruto. Amén. Póngase en pie, amada iglesia. A los que nos acompañaron en las redes sociales y nos verán después, la Iglesia Manantial de Dios les dice: Dios los bendiga, y tú puedes ser una planta fructífera. Tal vez hoy su vida espiritual esté muerta, tal vez su vida espiritual hoy no tenga nada de fruto, pero a través de este mensaje Dios nos enseña que tú puedes dar fruto, que tú puedes tener una vida totalmente diferente a la que llevas. Serás planta, serás trigo, fruto que abunde en esta vida. Dios los bendiga.